Aquí veis los pochocas. Tienen fama de salvajes, pero cogiéndolos desde pequeños y tratándolos bien, cualquier pony se puede convertir en manso. Aquí en Gaztelumendi estamos en el monte Igiru. Estaban aquí sueltos, hemos venido y no han tenido ninguna intención de marcharse. Están aquí a lo largo de todo el año, hasta marzo, y luego desde marzo hasta mayo están por unos terrenos más abajo para renovar un poco la hierba. Después les traemos aquí, y aquí funcionan como una manada salvaje, con sus sementales y sus hembras. Cuando comenzamos no había casi pochocas en Guipúzcoa. De esta raza había algunas en el monte Adarra y otras en Pagoeta, en terrenos de la Diputación de Guipúzcoa. Al comienzo las razas estaban mezcladas y poco a poco hemos ido queriendo recuperar las características de un tiempo atrás, buscando buenos sementales con su distintivo a través de Euskadi, sobre todo en Vizcaya e Iparralde, y así poco a poco hemos ido mejorando y se podría decir que tenemos unos pochocas con los rasgos o características de antaño y que han mejorado. Estos tienen la cabeza y las patas proporcionadas. En algunos ponis se ve que tienen las patas muy anchas o el cuerpo muy gordo, pero estos son proporcionados, con patas finas y pezuñas pequeñas y muy fuertes. En general, el perfil es subcóncavo. En la parte del cuarto trasero se ve que no tienen las dos carrilleras como los caballos de carne. Y por consiguiente, no gustan a los criadores como raza de carne. Dentro de las razas en peligro de extinción en Euskadi se encuentra el pony vasco, hoy en día conocido oficialmente por el nombre de pochoca. Durante miles de años ha permanecido con un cierto aislamiento genético en los montes de Euskadi, a ambos lados de los Pirineos. Este pony se puede enclavar dentro de los ponis cántabro-pirenaicos, estrechamente emparentado con el asturcón, el losino, el caballo de monte gallego, el landés y el pochoc francés, cuyo estándar racial y situación presenta diferencias muy significativas con el pony vasco de este lado de los Pirineos, y que actualmente se considera como otra raza independiente. Lo que se hace con un buen semental es seleccionar las mushalas o crías e ir mejorando poco a poco en lo que se refiere a morfología y luego también el carácter. Ahora en el monte Igiru, en este momento, aquí detrás veis los pochocas negros. Y más atrás normalmente los castaños y rojizos para carne, todos mezclados, a pesar de que el semental es de raza pochoca, y así nos aseguramos que las crías que nacen sean de la raza pochoca. A todas las crías se les saca sangre y la Asociación de Guipúzcoa la guarda en un banco de sangre. Luego, a través de la UPV, se realizan análisis genéticos para saber quiénes son los padres y asegurarlo genealógicamente.
Al ver a este animal, parte de nuestra riqueza histórica, en una situación tan precaria, un grupo de jóvenes de Zaldivia fundó la asociación Zaldibi Aralar Polloka Elkartea, ZAPE. Entre los esfuerzos que se están realizando para la recuperación de esta especie se encuentra la necesidad de promoverla y darla a conocer. La asociación ZAPE comenzó a trabajar hace 10 años. Se ha cumplido nuestro 10º aniversario y nuestro objetivo principal fue recuperar la raza de los pollocas, que estaba casi desaparecida, morfológicamente y con todas sus características. La primera fase consistió en reunir a los mejores animales y elegirlos genéticamente para mejorar la raza. Una vez conseguido esto, la segunda fase fue darlos a conocer a la gente. Para eso necesitábamos un sitio como este para que la gente se acercase y así conocer la historia del polloka. ¿De dónde viene? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué características tiene para conseguir que todo el mundo conozca al polloka en Euskal Herria, al igual que conoce a la oveja latxa? No se sabe cuántos años lleva el polloka con los vascos. Sabemos que son miles de años, pero no sabemos justo cuándo tuvo el primer contacto con nosotros. Eso sí, en las investigaciones arqueológicas que se han hecho en la Edad de Bronce y en otras épocas, el polloka que aparece en los yacimientos tiene las mismas características que el de hoy. 1,25 m de altura y es el mismo polloka que tenemos hoy en día. En las fotos podemos decir que desde que se inventó la cámara de fotos en 1840, hay constancia de fotos de pollokas sacadas aquí, en los montes de Euskal Herria. ¿Cómo se doma? Bueno, para empezar, la doma debe empezar desde que nacen. Cuanto más joven sea la cría, y comenzando ya atrayéndola con cariño hacia ti, tocándola, ahí ya ha empezado la educación, y se ha dado un paso importante. Lo importante de verdad es empezar desde pequeños. Y si es hembra, bueno, este no, este es un caballo. Pero ellas son más dóciles. También tienen crías y es más fácil acercarse. La doma al final no es un trabajo que haces en 2 meses. Tienes que enseñarles desde que nacen y así luego todo eso que les enseñas facilita mucho el trabajo de la doma. ¿Montarlos? Pues sí, eso es algo que también hay que hacer. Y si lo hace uno que sabe, mejor. Pero todo ese trabajo previo y si el polloka tiene confianza contigo, como cualquier otro animal o caballo, si está confiado, al final el que le pongas la manta va a ser solo un detalle más por enseñarle. El polloka es un animal de temperamento equilibrado y aspecto agradable. Ideal para que los niños se inicien en la equitación. Las utilidades del polloka son todas aquellas que se le puedan dar a un pony destinado al recreo o al trabajo.